Buenas, bienvenidos a la clase número 11 del Centro de Fomento Mariano Moreno de Fotografía Básica. El tema de hoy es clave alta y clave baja. De antemano les pido disculpas por lo sucedido en la clase 9 y 10. Hace mucho que no subo un video a YouTube, no sabía que... Bueno, de hecho lo sabía, pero me había olvidado, un poco descuidado, no pensé que fuera a haber problema con eso. De hecho en las clases presenciales, pues al ser presenciales no los hay. Y no había caído en cuenta de ello y utilicé una canción con derechos comerciales. Me bloquearon la clase 9 y 10. Así que bueno, les pido disculpas, no sé, les llené el teléfono de mensajes. Espero que esté solucionado. Y también lo revisé y mi voz se nota muy baja, así que es problema del micrófono. Espero que ya para este video quede solucionado y no vuelva a molestar esa parte. Bueno, hoy no hay tanta parte teórica, voy a mostrar un poco de ejemplos de clases de, de esquemas de iluminación y hablar un poco de lo que sería clave alta y clave baja, que son retratos o pueden ser otro tipo de fotos en los que se trabaja más que nada no la silueta como tal, sino el perfilado de algún segmento del cuerpo de un animal, de una persona, de un sujeto, de un objeto, y no incluye eh, sí incluye muchas luces, pero no incluye, como a diferencia del retrato, el trabajar con tanta textura. Es decir, si yo trabajo con un sujeto eh, con ropa negra, la idea es que su piel sea la que aparezca blanca y no despegarlo tanto del fondo. Al contrario, lo que busco es incorporarlo a las zonas más oscuras de la foto. Bueno, empiezo primero con lo que sería clave baja, los 4 esquemas de iluminación que conozco. Pueden haber muchos más, pero vemos que tenemos un fondo oscuro, tenemos un sujeto en el centro y una sola fuente de luz y la cámara al lado. La fuente de luz va por arriba de la cámara, alumbrando al sujeto de arriba hacia abajo. Si este es el sujeto y está por la fuente de luz y nosotros giramos esto hacia la zona, a ver si lo puedo lograr. Si esta luz estuviera en esta zona, alumbraría al sujeto desde arriba, es decir, casi en 45 grados de arriba hacia abajo, apuntando al sujeto. Este es el primer esquema de luz. Se trabaja más que nada con ISO y vemos que al enfocar la luz de arriba hacia abajo en 45 grados, lo que hace es iluminar el rostro de mi personaje. Tengo la misma fuente de luz, pero de un costado, por ende va a quedar una parte del rostro oscura, la otra parte clara, porque ya sea de izquierda o la luz vaya, ya sea que esta luz vaya tanto a la izquierda como a la derecha, alumbra uno u otra parte del rostro del modelo. Vemos que el fondo no está iluminado porque lo que se busca es incorporar las partes oscuras, las partes no iluminadas de mi modelo al fondo, es decir, destacar lo que sería pieles, rostro, miradas. Tengo otro esquema de iluminación también con una fuente de luz alumbrada a 45 grados, es decir, de perfil a mi sujeto, y con una pantalla reflectora reflejo esta luz, cosa de marcar un poco más esta zona, es decir, va a quedar más iluminada esta zona, la zona de donde se encuentra la fuente de luz más fuerte, y va a reflejarse levemente en el reflector y le va a devolver un poco de luz. De esta manera sí despego a mi sujeto del fondo y ya marco una diferencia en el caso de que mi sujeto esté vestido con ropa oscura respecto al fondo. Y acá sí tengo una iluminación un poco más compleja. Tengo dos fuentes de luz con modificadores para suavizar la luz y tengo dos bloqueadores. Tengo una luz que alumbra a mi sujeto, una luz de relleno que desde atrás le apuntaría en caso de que fuera un retrato de medio cuerpo, es decir, de la cintura hacia arriba, iluminaría lo que sería hombros, perfilaría la cabeza, el cuello, el hombro, el cabello, y de este lado iluminaría el rostro, que también obviamente al estar desde un costado alumbra más un segmento del rostro que el otro.
Tiene dos bloqueadores de luz para que estas fuentes de luz, fuente de luz 1, fuente de luz 2, esta es la principal, no contamine el fondo. Es decir, lo que busco es integrar a mi personaje a las áreas de sombra y por lo tanto no quiero que se contamine con luz el fondo justamente. Entonces lo que hago es bloqueo parte de esa luz que le llegaría en teoría al fondo. De esta forma los rayos de luz llegarían, los bloqueo y de esta manera mi sujeto queda más incorporado, a la vez más diferenciado, ¿sí? Porque lo estoy rellenando desde atrás y lo estoy iluminando principalmente desde adelante, pero aún así va a quedar más incorporado al fondo. Les muestro unos ejemplos. Vemos acá una luz iluminada de atrás, alumbra a nuestra modelo o a esta modelo en esta zona, la perfila un poco y lo mismo de este lado. Esta sería la luz principal y esta sería la luz de relleno, es decir, una luz de atrás del sujeto y una luz desde un costado. Como vemos, no hay iluminación en el fondo, no tengo que diferenciar a mi sujeto, a mi modelo del fondo, no lo despego porque no tengo la necesidad, sino que lo que busco es, con ese tipo de foto, destacar otro tipo de texturas, de colores, de piel, cabello, miradas. Vemos acá que aunque el modelo o la modelo no tiene una ropa muy oscura, sí se pega directamente al fondo. No busco diferenciar, no lo demarco, solo hay una fuente de luz. Incluso esta viene desde un costado, casi desde un costado y un poco hacia abajo, iluminando hacia arriba. Pega mucho más fuerte en esta zona que en la zona ya de la frente, de la cabeza. Obviamente la luz se dispersa, se hace más débil a medida que hay mayor distancia de la fuente de luz. Aquí sí hay tres fuentes de luz, que vendría a ser una iluminando el fondo, porque vemos que tiene una viñeta al fondo. Acá sí lo diferencio del fondo, por lo menos en esta foto. Tiene otra fuente de luz iluminando este costado a esta parte del rostro y una que lo perfila levemente el hombro, el brazo y parte del rostro, es decir, la parte de atrás de la oreja. Sin embargo, conserva una parte importante en las sombras. De este lado es solo una fuente de luz iluminando de arriba hacia abajo, casi de costado, y vemos que a medida que progresa la luz se va haciendo más débil, más tenue, más fuerte en el rostro y va disminuyendo. Acá vemos un reflejo, es lo mismo, una sola fuente de luz, una sola fuente de luz también, y lo que buscamos es eso, incorporamos a nuestro modelo a la escena, es decir, que se juega con los claros oscuros. Vemos que hay una sola fuente de luz de un costado, ilumina medio rostro, el otro permanece en las sombras, y de eso trata la clave baja, jugar un poco con esto. Acá vemos que la luz es cruzada, es decir, una luz del lado izquierdo, una luz del lado derecho, y se refleja en el volumen de su cabello, en el perfilado que tiene en el hombro, y conserva parte de ese misterio de dónde está la mirada, dónde está la luz, se incorpora su cuerpo al fondo, a las sombras, su cuerpo y su ropa. La foto de un niño, una sola fuente de luz, es más, creo que si lo acerco, la fuente de luz podría ser una ventana, un fondo oscuro y ya juegan un poco con la velocidad. En este caso es igual, hay dos fuentes de luz, lo vemos en el reflejo de los labios, acá hay una fuente, acá refleja el otro. En los ojos vemos que hay dos fuentes de luz, una al lado derecho, otra al lado izquierdo, y lo que busca destacar es justamente esto, el color oscuro de sus ojos, el rostro, y lo demás, la ropa se incorpora a los fondos oscuros. Acá vemos una sola fuente de luz desde un costado, desde este lado alumbra fuertemente hacia ella, a la vez que la separa del fondo, mantiene otra parte en la oscuridad. Lo mismo acá, una fuente de luz, esta es la misma, una luz de arriba hacia abajo. En el caso del gatito creo que va de
abajo hacia arriba y lo podemos notar en esta parte del ojo. Hay una fuente de luz que viene de abajo, iluminando esa parte del gato. Hay una fuente de luz que viene de arriba, muy direccionada, apuntando hacia abajo. Y acá vemos cómo sería un esquema con tres fuentes de luz diferentes. Una que le aportaría esta de atrás, apuntando hacia la espalda, separa el modelo del fondo, la de un costado que lo perfila, y tenemos un poco de luz de este lado perfilando el otro costado del cuerpo de nuestro modelo. Lo mismo acá, si nos fijamos en el reflejo del ojo, hay una sola fuente de luz, partes que se mantienen en luz, partes que se mantienen en sombra. Este caso es lo mismo. Acá vemos cómo sería una iluminación no con flash, sino iluminación continua, luz de casa. La modelo está vestida con ropa oscura, la incorporan al fondo. Una foto de una mascota, una sola fuente, no, hay varias fuentes de luz, hay tres fuentes de luz. Vemos una que pega muy fuerte desde arriba, una desde este costado, lo vemos en la nariz, acá se ve una fuente de luz que pega acá, otra que pega de este lado y debe tener de este costadito otra más o menos que sirva de relleno, pero lo que se juega en las claves bajas es eso, partes en sombra, partes en luz, destacar partes del cuerpo, de piel, un poco de textura, pero incorporando luces y sombras, trabajando sobre eso. Hace mucho que no trabajo este tipo de fotos, les muestro algunas que hice alguna vez. Acá. Muy bien. Antes de pasarla a color, perdón, a blanco y negro, hicimos pruebas en color, pero jugábamos un poco con esto. Iluminando solo con un costado, iluminamos el fondo, ya que aprovechamos que teníamos una cartulina azul en ese momento en el estudio. Entonces, bueno, la separo del fondo de la cartulina, ilumino la cartulina, pero con una sola fuente de luz apuntando hacia ella. La vemos en el reflejo que hay en el ojo, un poco en la nariz y en los labios. Acá ya hay dos fuentes de luz, una desde atrás que perfila, en este caso la cabeza, el cabello, y otra de este costado que alumbra parte del rostro. Acá se ve mucho mejor. Acá vemos que hay dos fuentes de luz. Claramente trabajamos con esta fuente de luz perfilando esta zona. Y lo mismo esta. Creo que tienen como 12 años estas fotos, hace mucho que no. Era como mi primer práctica de clave baja. Y bueno, formateé mi computadora, no las encontré, estas las encontré de suerte en mi vieja notebook, así que me vinieron bien para la clase de hoy. Lo mismo acá, tengo dos fuentes de luz. La fuente una, separando mi modelo del fondo. El fondo tiene una especie de viñeta y una luz de arriba hacia abajo. Acá se nota mucho más. Acá se nota un montón. Este sería como la clara clave baja. Obviamente hay muchas fotos más y más estéticas, pero la intención es esa, jugar con sombras, con luces, con texturas, partes en luz, partes en sombra. Lo mismo acá, tenemos al compañero separado del fondo y una sola fuente de luz que lo perfila levemente, apenas hace que se note y además se incorpora a los tonos oscuros. Acá ya hay muchísima luz, ya no sería una foto en clave baja, hay demasiada luz. Lo mismo en este caso, hay mucha luz, hay una luz muy fuerte de este costado y otra que alumbra de este lado para separarla. Creo que se solucionaría o bajando el ISO o dándole menos velocidad. Acá sí hay una foto en clave baja con dos fuentes de luz. Vemos el reflejo en el ojo, una fuente de luz de un costado, otra de frente, casi desde arriba,
Otra con dos fuentes de luz, tanto de izquierda como derecha, a los dos costados, a 45 grados. Y acá, bueno, volví al color y se nota mucho más las dos fuentes de luz. Una pegando de esta zona, otra perfilándole el cabello y el hombro. Lo mismo acá, una pegando en el rostro, otra iluminando esta zona del cabello y el hombro. Bueno, esas fueron las que encontré y tengo más, las voy incorporando a la clase y me pasaría a clave alta. La clave alta domina, a diferencia de la clave baja, trabaja mucho más con la presencia abundante de luz. También pueden ser retratos, pero en muchos casos lo que se busca es como borrar un poco a un sujeto del fondo, es decir, se busca iluminarlo en exceso, respetando obviamente sus colores de piel, de tono, de cabello. Vamos a ver cómo queda. Tenemos unos ejemplos de lo que sería una clave alta, una presencia excesiva de luz, muchos blancos. Acá esta foto quedó azul porque se utilizó eh, tungsteno como balance de blancos, lo cual me hizo azul los tonos de iluminación que había en ese estudio. Este sería una clave alta, vemos que hay una presencia importante de luz. En este caso nos pasamos del tiempo de exposición porque ya borramos parte de su cabello, parte de su piel directamente. Este sería el primer esquema de iluminación, una esquema de iluminación con dos fuentes de luz, uno iluminando el fondo blanco, otra desde arriba hacia abajo 45 grados iluminando a mi modelo, y tengo una pantalla reflectora. En caso de que tuviera otra fuente de luz, puedo iluminar tanto de arriba, ilumino de abajo e ilumino el fondo. Tengo dos fuentes de luz bastante fuertes. Las luces se suman si pongo una sobre la otra, no es que me iluminen de forma diferente, sino que las dos intensidades formarían una sola y me iluminan al sujeto. Las dos están arriba de la cámara iluminando de arriba hacia abajo. Vamos acá. Prácticamente solamente queda la belleza de la mirada, del rostro, pequeñas siluetas. Esto es una clave alta. Luego otra forma de iluminar una clave alta es tanto de atrás como de adelante, es decir, arriba a 45 grados apuntando hacia abajo para iluminar el rostro, y una vez de atrás para iluminarlo desde atrás y perfilarlo un poco, con tres fuentes de iluminación. Pero acá me muestra que es sería una cartulina blanca, un fondo infinito tanto de un lado como del otro, cosa de que si disparo estos dos flashes, estas dos fuentes de luz hacia esta zona, me refleje luz blanca sobre mi modelo. Lo mismo de este costado, pero habría que tener otro espacio y otros elementos para realizar esta práctica. Acá son cuatro fuentes de luz con sombrillas reflectoras, iluminan la cartulina al fondo infinito y me alumbra una al sujeto a 45 grados y otro desde arriba apuntando hacia abajo para rellenarlo. La luz principal sería esta, la luz de relleno sería esta. Y estas serían las luces que iluminarían el fondo y lo llenarían de luz. Acá también tenemos cuatro fuentes de luz y una pantalla reflectora. Son prácticas que no voy a poder realizar porque no tengo todos estos elementos. Y bueno, acá sería lo mismo, una luz de relleno, una luz principal apuntando a mi sujeto y dos luces apuntando al fondo. El retrato, si tuviera estas dos luces y le puedo poner filtros de colores, puedo darle algún color al fondo y ahí separo a mi sujeto como vimos en las fotos, en algunos ejemplos que le mostré. Acá tenemos cuatro fuentes de luz, un fondo infinito, un modelo, en este caso serían dos pelotas, apuntando de atrás hacia adelante, iluminando de atrás hacia adelante a mi modelo, separándolo por ende del fondo, una luz principal apuntando al rostro de los modelos y dos luces de relleno con bloqueadores de luz para que no se contaminen este tipo de luz, estas iluminaciones, es decir,
para que sea solamente esta la encargada de iluminar al sujeto, ya que si no tuviera este bloqueador de luz, estos rayos de luz pasarían directamente a la cartulina o al fondo infinito. Entonces se bloquea esta luz para tener más control de la misma. Acá tengo uno un poco más simple, que son dos fuentes de luz, una iluminando el fondo, otra iluminando a mi modelo, y dos bloqueadores de luz a los costados para evitar que se contamine con la luz que haya en las paredes. Es decir, si tengo paredes blancas, la luz va a reflejarse igual y me va a incidir sobre el modelo para tener más control sobre el mismo. Acá tengo tres fuentes de luz, dos para el fondo, una principal. Hay un montón de formas de, bueno, en este caso sería un octa muy grande iluminando desde atrás, compensando o rellenando desde adelante para iluminar el rostro y la piel de mis modelos. Hay un montón de formas para lograr la clave alta. Como vemos, involucra mucha fuente de luz o en su efecto luces muy poderosas, muy fuertes de muchos vatios, pero vamos a realizarlo con elementos que tengamos más o menos a mano. Y vemos que hay una clave alta con mucha textura, un poco de clave alta, un poquito de clave baja, pero predominan los tonos claros. Esto es una clave alta. Vemos en estudio cómo sería un flash iluminando al fondo infinito. Tengo otra luz de este costado que me aportaría luz a la modelo, y la luz principal que sería esta con un disco, con un beauty dish o un disco de belleza, sería la traducción, que me le aporta a la modelo luz de arriba hacia abajo. La luz principal sería esta, luz de relleno de este costado, y la luz que aporta al fondo está en esta fuente de luz, en ese flash. Ahora tenemos una un poco mejor expuesta, en el que prácticamente borro las texturas del fondo, casi que logro hacer desaparecer estos elementos del sofá. Otro ejemplo de clave baja con color, perdón, clave alta. Acá vemos cómo serían dos fuentes de iluminación, la luz principal para la modelo, la luz para el fondo. Otro esquema de iluminación, vemos que son 5 fuentes de luz, dos del fondo iluminando hacia atrás al modelo, que estaría ubicado, si tuviéramos la escena completa, delante de estos flashes. Dos para iluminar los perfiles, para rellenarlos. Tendría que haber uno de frente. Y bueno, vamos acá. Tengo también un poco de clave alta, en el que predominan los tonos altos, es decir, el histograma está hacia la derecha, con un poco de textura, con un poco de suciedad de la imagen. Tenemos esta foto con un ejemplo. Si nos acercamos, podemos ver tres flashes, uno a la derecha, otro a la izquierda, uno de frente, que sería izquierda, derecha, el de arriba. Vemos otro iluminando al fondo y tenemos una pantalla reflectora que rellena de abajo hacia arriba. Son muchísimas las fuentes de luz de un retrato, pero podemos realizarlo con elementos que tenemos. Acá tengo una que realicé en otro taller hace un poquito. Utilizamos tres fuentes de luz, una en el fondo, y vemos una desde arriba y una desde este costado. Vemos que hay muchísima luz, como que de cierta manera borra un poco las texturas de la piel. Quiero llegar a una parte. Bueno, acá esto se denomina cianotipia. Lo que hicimos fue colorear un poco la luz. Acá se notó tanto el flash que le dimos que dejamos los ojos rojos de la modelo, pero creo que lo tengo. Acá está. Esta sería la foto con una sola fuente de luz y una que ilumine el fondo, es decir, una que la ilumine a ella y otra que ilumine el fondo, con
poca intensidad. Es decir, que bueno, este sería un ejemplo de una foto que no es clave alta. Sin embargo, ya con el exceso de luz se convierte en esta foto. Esto sí es clave alta. No separo al sujeto del fondo, sino que el fondo es blanco de por sí. Hay una abundante cantidad de luz. Este sería más como una iluminación para retrato. Esta es una iluminación de clave alta. Y si me acerco, veo que estamos usando dos fuentes de luz y una para iluminar el fondo. Esto es la diferencia entre, bueno, sería iluminación de retrato o más o menos retrato y una iluminación para clave alta. Por eso en la clave alta predominan todo lo que es luz y blanco. Lo mismo, una luz de retrato y una clave alta. Hay muchos ejemplos que son muy estéticos, muy bien logrados, muy trabajados, en los que se logra, no sé, en este caso, enfocarse solo en la mirada, enfocarse solo en la sonrisa, enfocarse en accesorios incluso, en el color del cabello, ese tipo de cosas. Esto sería, bueno, clave alta, clave baja. Vemos, por ejemplo, una foto en clave baja, también es la típica foto a una vela con un punto de luz. La pueden practicar, no sé, bueno, una forma muy fácil de trabajar este tipo de fotografía con luz continua, con luces de corriente eléctrica. Les muestro esto para explicarles por qué no lo puedo realizar de esta manera. Es tener reflectores que puedan dirigir y contener la luz de esta manera. Desafortunadamente no los tengo. Trabajo con lo que encuentro aquí en casa y con lo que puedo comprar por acá cerca, pero con elementos así o con tachos de luz de los que se usa en teatro para dirigir la luz sería mucho más fácil de lograr. Sin embargo, vamos a ver que se puede. Lo mismo acá. Si quisiera trabajar clave baja y color, lo tengo, pero requiere otro tipo de cuidado, otro tipo de iluminación y de elementos para iluminar. Vemos también una clave baja y color. Lo mismo en esta zona. Bueno, voy a la parte práctica. Cualquier cosa, si no me explique bien o no me explico bien en estas prácticas, me avisan, vuelvo y las realizo, no tengo ningún inconveniente. Ya les muestro 1/500, F5 e ISO 800. Como vimos en la parte teórica, eh, una foto en clave baja predomina el lado oscuro del histograma, todo tirado hacia la derecha más que nada. Así que bueno, saco las fotos, las voy grabando y voy encendiendo una y otra fuente de luz para que miren cómo va cambiando nuestra escena. La primera parte que voy a usar, la primera fotografía, la voy a trabajar con esta luz, la luz de frente. Podemos también, luego voy agregando una segunda fuente de luz. Apagaré, en este caso, la primera. Y por último voy a trabajar con una fuente de luz cruzada para darle más iluminación al sujeto de ambos costados. Taparé esta parte del fondo para que se vea que no refleje tanta luz en esta zona oscura, esta zona clara, perdón. Y lo mismo haré de este lado, cosa de conservar mucho más los tonos negros para que nuestro sujeto quede, en este caso, resalten las partes blancas. Estas partes blancas se van a notar. Como les dije, no tengo una cartulina del todo negra, así que nada, voy trabajando y me dicen cómo les quedan sus fotos. Este es el cuarto esquema de luz en el que voy a
utilizaré 4 fuentes, una, 2 a los costados, una derecha, otra a la izquierda y una de frente. Voy a ir apagando de a una para que veamos cómo queda nuestro modelo. En este caso, jack, esta, y vemos que cada fuente de luz le aporta volumen en un lado u otro. Aquí vemos que la luz está de frente, impacta casi que sobre la cabeza, sobre la frente del muñequito. De costado perfila esta zona, puedo tirar un poco más para atrás, prendo la del lado derecho, perfila un poco más y vemos que cada fuente de luz. Voy a tomar la primera foto. Para eso voy a usar un ISO de 800, una velocidad de 500 y un F5. Como la idea es resaltar las partes claras, en este caso sería el rostro, las manitos del jack que tenemos acá, no voy a hacerle obedecer la medición de mi cámara, que en este caso debe ser puntual y ubicada en las zonas claras, las partes que queremos resaltar. Si fuera una persona, utilizaríamos medición puntual, medimos un punto de luz, en este caso sería un tono de piel. Vamos a exponer para la piel, para el rostro, para una parte de la piel que queramos mostrar, para los ojos. Así que procedo acá. Y tengo la primera foto de Jack, que no se ve muy bien de la cámara a la otra cámara. Voy a apagar esta fuente de luz y voy a encenderla del costado. Voy a medir de nuevo. Se me está yendo de foco en el teléfono, así que saco la segunda foto. Lo mismo, sigo con un ISO de 800, un F5 a una velocidad de 1/500 y con una medición puntual. Después le muestro el resultado. Muy bien. Apago esta luz y enciendo de vuelta la primera, la luz que tengo enfrente, para mostrarles que puedo utilizar una pantalla reflectora para ayudar a iluminar a mi sujeto un poco desde abajo. Acá. Mucho. Ahí está. Apago mi luz de frente y enciendo la del otro costado. Y vemos que muestra una cantidad excesiva de luz que se dispersa en el fondo. Si saco la foto, manteniendo la misma velocidad, aún así me queda luz en el fondo, van a ver. Para solucionar esto, lo que conviene es cubrir un poco la luz que se dispersa de nuestra fuente de luz, la iluminación, cubrirla un poco para contaminar mucho menos la escena. Muy bien.
Creo que por ahí va bien. Aunque sigue contaminando un montón, le dirijo un poco mi fuente de luz a esta zona y saco la foto. Ahí tenemos un fondo mucho mejor. Después lo ven el resultado en cámara, de las fotos que le voy adjuntando, de cómo va a quedar. Lo mismo sucede de este lado. Si vemos esta zona de acá, queda con mucha luz dispersa de la fuente de luz, porque no tengo esos tachos de luz para dirigirla, como cercar un poco la luz y que vaya hacia esa zona. No está. Entonces para eso voy a lo mismo. Voy a cubrir esta zona. No se nota mucho en el teléfono, pero van a ver que si yo, de acuerdo a cómo vaya cubriendo la zona, cómo vaya tapando mi fuente de luz, voy aclarando o oscureciendo el rostro de Jack. En este caso voy a cubrirlo hasta este punto, cosa de que el fondo me quede no tan contaminado con la luz de las lamparitas. Y por último, si enciendo las tres fuentes de luz, al ya ser tantas, lo que puedo hacer para seguir conservando y trabajando con los tonos oscuros, imaginemos que sea, no sé, una mascota, nuestro gato, un perro, eh, un compañero, un amigo, una persona, trabajamos sobre los tonos de piel. Entonces ahí vuelvo, insisto, continuamos con una medición puntual y le aumento un paso. Al aumentar tres fuentes de luz, aumento un paso de velocidad, es decir, si estoy trabajando a 400 lo aumentaría a 640 u a 800. De clave alta voy a seguir usando las mismas fuentes de luz, tres en este caso. Voy a agregar una cuarta. Las dos del fondo actúan como si fuera una. La luz se suma y luego tenemos a nuestro modelo Jack. Como vimos en la teoría, la clave alta predomina por el exceso de luz y el derecheo del histograma, es decir, tirar el histograma a las altas luces hacia la derecha. Así que voy a ir grabando, les voy comentando y les voy mostrando los resultados poco a poco. Para estas fotos, como indiqué hace un momentito, precisamos llevar el histograma hacia el lado derecho de nuestra imagen, es decir, trabajar con las luces. Por lo tanto, la medición la voy a hacer también en las partes claras. Si estoy trabajando con una persona, sería el color de la piel, la ropa que tiene, un poco el fondo, en este caso una pared blanca. Y utilizamos medición puntual. Yo voy a estar trabajando con, ya les indico, una medición puntual, un ISO de 800, un 50avo de velocidad para arrancar y un F5. Voy a hacer la primera prueba con de este tipo de iluminación porque hay varias formas de hacerla. En este caso son dos fuentes de luz, utilizo dos en el fondo para sumar mucho más potencia en el fondo, pero con un reflector es algo que se puede solucionar. Voy a sacar la primera, veo que la foto está quedando
tiene presencia de blancos. Les muestro cuál sería el resultado. Y tengo una foto en clave alta. Le puedo dar un poco más de tiempo, es más, creo que lo voy a hacer. Aprovecho que tengo el trípode. A ver. Acá están los parámetros. En vez de 25 le voy a dar un 30avo de segundo. Vemos que me dice el exposímetro que estoy trabajando con exceso de luz. Si yo lo llevo al lugar que corresponde, me diría que sería un 300, un 400 AO de segundo. Vemos la diferencia entre una foto y otra. Acá hay presencia de luz, acá toma mucho más las luces. Mido en el rostro de Jack, pero si le hago caso a mi exposímetro, no obtengo el resultado que quiero y trabajaría un poco más con luces y sombras, como promediando la escena completa. Por ende, vuelvo a donde estaba, a 1 sobre 50. En este caso voy a dar 1 sobre 30. Tengo otra opción que sería subir el ISO para que fuera más sensible a la luz nuestra cámara. Pero ya que estoy trabajando con trípode, en caso de que ustedes no tengan, pueden hacerlo subiendo el ISO. Suben el ISO y va a ser más sensible a la luz, por ende van a poder trabajarlo mucho más. Vemos la diferencia. Esta foto es 1 sobre 30, un 30avo de segundo, y esta es 1 sobre 50. Voy a sacarla de 1 sobre 50 de vuelta. Acá está. En 1 sobre 30, mucha más luz, tonos más claros, y 1 sobre 50. Voy a probar otro esquema de iluminación. Este esquema de iluminación con 3 fuentes, una de frente hacia el sujeto, lo que me daría un poco de contraste de color, la que me daría el tono piel en caso que estuviera trabajando con una persona. Estaría con una fuente del lado derecho a 45 grados y una del lado izquierdo, de atrás hacia adelante, contraria la una a la otra, lo cual me perfilaría un poco los bordes de nuestro modelo. Acá no se nota mucho porque Jack es chiquitito. Si fuera una persona se notaría un montón. Y de este lado, además de que esta luz me separa a mi sujeto del fondo, en este caso no se va a notar mucho porque es totalmente blanco. Funciona también para darle volumen, en este caso si tuviera cabello, o trabajar un poco la ropa que tiene. Trabajo con F5, sigo con una medición puntual a una velocidad de 50. Le puedo dar, si sigo al histograma, las indicaciones del histograma, me dice que la foto sería 1 sobre 160. Si la saco, vemos qué es lo que pasa. Tengo una foto correctamente expuesta, pero yo necesito más presencia de luz, ya que este tipo de fotografía me pide que haya mucha más luz. Entonces voy a hacerle caso omiso a mi exposímetro y voy a exponer un poco más hacia las altas luces. Creo que con 1.40 voy a estar bien. Y tengo una foto con zonas mucho más claras. Le podría dar incluso 1 sobre 50. Creo que 40 ya es demasiado. Y tengo la foto. Ahí está. Vemos la anterior, 1 sobre 40. Vemos que la parte derecha del rostro esta zona de acá está demasiado sobreexpuesta. Voy a 1 sobre 50 y está correctamente balanceado. Obviamente si esto fuera del mismo color de la pared o todo fuera una cartulina, esta zona de acá fuera todo una cartulina o fuera del mismo tono de la pared, no se notarían las arrugas ni las texturas que tienen, pero trabajándolo con cartulina blanca lo pueden solucionar. Voy a probar otro esquema de luz y les muestro cómo queda. Este sería el cuarto esquema de iluminación, en que voy a utilizar 4 puntos. Vemos el primero, que sería el que está encendido, que alumbra más que nada la zona superior de Jack. Tengo el del lado izquierdo, que le aporta información a esta zona. Si tuviera la oportunidad o la forma de tener esta especie de tachos de luz que se usan en teatro para apuntar mucho más
para ser más puntuales, como que actuara de forma de recorte, que alumbrara no tan disperso, sino controlada la luz, vería que alumbra en la zona de lo que vendría a ser el hombro, el brazo, el perfil del modelo. Enciendo la del lado contrario y vemos que le aporta de luz que genera contraste en esta zona. Si fuera una modelo, tuviera cabello, veríamos que aportaría mucho más volumen. Y por último tengo la luz de fondo, esta de acá, para despegar a mi modelo del fondo. También podría, en vez de apuntar hacia la pared, que apuntara hacia Jack, hacia el cuerpo de Jack, y tendría una foto de características similares. Voy a arrancar tomando la foto con una velocidad de 1,60 de segundo para lograrlo con una sola fuente de luz. Ahora voy a agregar la fuente de luz trasera y en vez de que sea un 15avo de segundo, creo que puede ser un 30avo de segundo para obtener una luz una fotografía en clave alta. Si me mantengo en ese rango de tiempo y agrego las dos luces del costado, veo que en el resultado se ve que ya la luz es excesiva, me pasé en tiempo, por lo tanto necesitaría, en vez de 1/30, a medida que agrego luz, darle un poco más, 1/50, y tengo mi foto incluso 1/60, y tendría la foto en clave alta. La foto final, 1/80. Espero la práctica les haya servido, perdón por haberme tardado tanto en realizarla. Y bueno, sí, en la práctica de retrato vuelvo y explico diferentes puntos de iluminación, pero ya tratando con figura humana. Así que bueno, espero que estén muy bien, les haya servido la práctica, saludos y hasta luego.